Antes de que llegara el invierno, un joven colono llamado Daniel Rivera se encontró en las desiertas colinas de arena de Nebraska con un recién nacido en brazos. Su esposa había muerto durante el parto y en su bolsillo solo quedaban unas pocas monedas. A su alrededor no había árboles, ni piedra, ni dinero para comprar tablas con las que construir una casa. Solo la pradera interminable y el viento que se volvía cada día más frío. Los vecinos lo miraban con duda. Muchos de ellos ya habían sobrevivido a inviernos duros y sabían que esas tierras no perdonan los errores. Algunos estaban convencidos de que el pequeño no sobreviviría a la primera tormenta de nieve si no conseguían un verdadero hogar. Pero un descubrimiento inesperado lo cambió todo. En el verano de 1903, cuando las praderas del oeste de Nebraska todavía parecían un océano verde interminable bajo el sol, un joven llamado Daniel Rivera llegó al pequeño edificio de madera que servía como oficina de tierras. Desde antes del amanecer la fila de hombres ya serpenteaba frente a la puerta. Algunos habían llegado con carretas cargadas de herramientas y esperanzas. Otros llevaban poco más que una mochila y un cuaderno donde soñaban con dibujar el futuro. Todos habían oído hablar de la nueva oportunidad que ofrecía el gobierno, enormes extensiones de tierra abiertas para quien estuviera dispuesto a vivir en ellas y trabajar. Daniel llevaba casi 2 días esperando. El polvo del camino se había pegado a su ropa y el cansancio se acumulaba en sus hombros, pero no abandonó su lugar. Cuando finalmente llegó frente a la ventanilla, el empleado del registro revisó un mapa grande y amarillento extendido sobre la mesa. Con la punta de un lápiz señaló un sector lejano, apenas marcado con líneas que cruzaban colinas sin nombre. Daniel recibió los papeles con manos cansadas. Sobre el documento figuraba una extensión enorme de terreno, cientos de acres en las llamadas Sand Hills, al sur del pequeño pueblo. Sobre el papel aquello parecía una fortuna. Un territorio propio, un espacio donde nadie podía echarlo y donde tal vez algún día crecería una granja. Pero el mapa no mostraba el viento, no mostraba la distancia ni el silencio, y tampoco mostraba el hecho de que aquella tierra no tenía árboles, ni agua visible, ni caminos verdaderos. Cuando Daniel salió del edificio, el sol de junio ya caía con fuerza sobre el pueblo. Caminó lentamente hacia la carreta donde dormía su hijo recién nacido. El pequeño Tomás estaba envuelto en una manta gruesa, apenas moviéndose bajo la sombra improvisada de una lona. Daniel lo observó durante un largo momento antes de subir al asiento de la carreta. Apenas unos días antes, la vida de Daniel había cambiado para siempre. Su esposa Elena había muerto al dar a luz. El parto había sido largo y difícil en una pequeña casa del pueblo, donde una mujer mayor intentó ayudar como pudo. Cuando todo terminó, Daniel recibió a su hijo en brazos mientras el silencio llenaba la habitación. Elena nunca llegó a verlo crecer. Desde entonces, el mundo parecía haberse vuelto más grande y más vacío al mismo tiempo. Daniel sabía que podía quedarse en el pueblo, podía buscar trabajo en algún establo o en los almacenes del ferrocarril. Pero el dinero escaseaba y el futuro en la ciudad parecía estrecho y frágil. La única oportunidad real era aquella tierra. Así que partió. La carreta avanzó lentamente durante horas por un sendero apenas visible que serpenteaba entre colinas cubiertas de hierba alta. El viento soplaba sin descanso, inclinando las plantas como si una corriente invisible recorriera el paisaje. Cuando finalmente llegó al lugar señalado en el mapa, Daniel detuvo la carreta sobre una colina baja y miró alrededor. El horizonte se extendía en todas direcciones sin obstáculos. Colinas suaves cubiertas de pasto, ondulando como olas congeladas. Ningún árbol rompía la línea del cielo, ninguna casa, ninguna cerca, ninguna señal de vida. Solo el viento. Daniel respiró hondo y bajó de la carreta. Caminó unos pasos levantando polvo seco con las botas. Aquella era su tierra ahora, su hogar,
pero también era un lugar donde un hombre podía desaparecer sin que nadie lo notara. Colocó la carreta en un pequeño valle entre dos colinas donde el viento parecía un poco menos fuerte. Allí armó un campamento sencillo, extendió mantas, improvisó una pequeña sombra para el niño y comenzó a pensar en lo que debía hacer. La primera tarea era clara. Tenía que construir una casa. No una gran casa. No algo elegante. Solo un refugio donde el viento no pudiera entrar y donde el frío del invierno no alcanzara a su hijo. El problema era que aquel lugar parecía haberse quedado sin todo lo necesario para construir. En el este, donde Daniel había crecido, los inviernos se combatían con madera. Las casas se levantaban con troncos o tablas y los bosques cercanos proveían leña suficiente para mantener los hogares calientes. Allí un hombre podía tomar un hacha y con trabajo duro reunir todo lo necesario para sobrevivir. Aquí no había ni un solo árbol. Daniel caminó durante horas explorando su terreno. Cada colina que subía mostraba la misma imagen: pasto, arena y viento. Ni siquiera piedras grandes que pudieran servir como base para una construcción. Intentó imaginar una casa de madera, pero sabía que las tablas debían comprarse en el pueblo, y los precios eran mucho más altos de lo que él podía pagar. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó unas pocas monedas de cobre. Las observó durante unos segundos antes de volver a guardarlas. Apenas suficiente para algo de comida. Muy lejos de lo necesario para construir un hogar. Al día siguiente intentó cavar un pozo cerca de una depresión donde la tierra parecía un poco más oscura. Pensó que tal vez el agua estaría cerca de la superficie. Durante horas, cavó con una pala prestada que había conseguido en el pueblo. El sol golpeaba fuerte sobre su espalda y el sudor caía sobre la arena. Pero cada vez que profundizaba, las paredes del agujero comenzaban a desmoronarse. El suelo arenoso se deslizaba hacia abajo, llenando el hueco que acababa de abrir. Una y otra vez. Después de 2 días apenas había logrado avanzar unos pocos metros. Las manos de Daniel estaban llenas de ampollas y la espalda le ardía. Cuando finalmente se sentó en el borde del agujero, el viento soplaba sobre la pradera como si se burlara de su esfuerzo. Esa noche miró a Tomás dormido en la carreta y sintió un peso en el pecho que no sabía cómo describir. El verano avanzaba rápido, y el invierno llegaría. En las praderas de Nebraska, el invierno no era simplemente una estación fría. Era una fuerza brutal que podía congelar ganado en los campos y convertir los caminos en trampas mortales. Los viejos colonos hablaban de tormentas que enterraban casas enteras bajo la nieve y de noches en que el aire mismo parecía cortar la piel. Daniel lo sabía. Y sabía que un niño recién nacido no tenía ninguna posibilidad en un lugar así sin refugio. Unos días después apareció el primer vecino. Un hombre mayor llamado Sam Brown llegó montado en un caballo gris. Llevaba muchos años viviendo en aquellas tierras y conocía bien lo que significaba enfrentarse al clima de las praderas. Sam observó el campamento de Daniel con mirada tranquila. Vio la carreta, el niño dormido y el agujero de pozo a medio cavar. También vio lo que faltaba: árboles, agua, materiales. El viejo bajó del caballo y caminó lentamente alrededor del lugar. No dijo mucho, solo miró el horizonte, las colinas y luego al niño. Había visto historias como aquella antes. Gente que llegaba llena de esperanza y que no entendía lo que significaba vivir allí. Sam sabía que el verdadero enemigo no era la tierra ni el trabajo. Era el invierno, y el invierno siempre llegaba. Cuando finalmente volvió a montar su caballo, su expresión era seria. No ofreció promesas ni consejos largos, solo una mirada que parecía decir que aquel lugar no perdonaba errores. Después se alejó entre las colinas. Los días siguientes fueron una sucesión de intentos fallidos. Daniel trató de cortar bloques de tierra para construir una casa de césped, como había visto en otras regiones. Pero la arena no se mantenía compacta.
Los bloques se rompían apenas los levantaba. Intentó imaginar una estructura con ramas o pasto, pero sabía que el primer viento fuerte la derribaría. El tiempo seguía pasando. Cada noche el viento soplaba entre las colinas con un sonido largo y constante. Daniel se sentaba cerca de la carreta mirando las estrellas mientras Tomás dormía. Pensaba en Elena, pensaba en el futuro, pensaba en el invierno que avanzaba lentamente desde el norte. Una noche, incapaz de dormir, caminó lejos del campamento, subió una colina y luego otra, dejando atrás la débil luz de su fogata. El cielo estaba cubierto de estrellas y el viento movía la hierba seca como olas oscuras. Daniel caminó sin rumbo durante un buen rato hasta que algo llamó su atención en la distancia. Cerca de un pequeño arroyo seco había una serie de formas rectangulares oscuras alineadas en el suelo. Al acercarse, descubrió que eran grandes fardos de hierba prensada. Había muchos, decenas, tal vez cientos. Parecían abandonados desde el año anterior. Algunos estaban oscurecidos por el sol y la lluvia, pero cuando Daniel rompió uno con las manos, descubrió que el interior seguía seco. Se quedó allí de pie un largo rato mirando aquellos bloques de hierba compacta. El viento soplaba sobre la pradera, y por primera vez desde que llegó, una idea comenzó a formarse lentamente en su mente. La idea no llegó de golpe. Durante un largo rato, Daniel Rivera permaneció de pie junto a los fardos abandonados, escuchando el viento que pasaba por la pradera como una respiración profunda de la tierra. La noche estaba fría y silenciosa, y las estrellas brillaban sobre las colinas como si observaran el mundo desde una distancia infinita. Frente a él, los bloques de hierba prensada formaban filas irregulares junto al lecho seco del arroyo. Parecían simples restos olvidados por alguien que había pasado por allí el año anterior y nunca regresó. Daniel se agachó y apoyó la mano sobre uno de los fardos. La cuerda que lo sujetaba estaba áspera, y la hierba exterior había perdido su color, volviéndose gris por el sol y la lluvia. Pero cuando separó un poco la capa exterior con los dedos, descubrió que el interior seguía seco. El olor era fuerte, a pasto viejo y tierra cálida. Durante su infancia, había visto ese mismo material muchas veces, en los graneros de su padre, en los establos donde los animales dormían durante el invierno. Siempre había sido alimento, nada más. Algo que se apilaba en montones para los caballos y las vacas. Sin embargo, esa noche lo miró de otra manera. Cada fardo tenía casi la misma forma. Eran bloques compactos, comprimidos con fuerza por una prensa. Pesaban bastante, lo suficiente para no moverse fácilmente con el viento. Si se apilaban uno sobre otro, podían formar una pared. Daniel pasó la mano sobre el borde de uno de ellos y pensó en el frío del invierno que se acercaba. Pensó en el aire atrapado dentro de cada tallo de hierba. Pensó en las madrigueras que los animales cavaban bajo la tierra para protegerse del viento. El aire atrapado podía detener el frío. Esa idea comenzó a tomar forma lentamente en su mente, no como una certeza, sino como una posibilidad extraña, casi absurda. Pero cuanto más la pensaba, más difícil se volvía a ignorarla. No tenía madera, no tenía ladrillos, no tenía piedra, pero tenía cientos de aquellos bloques. La decisión se tomó antes de que el amanecer llegara. Cuando el cielo comenzó a aclararse en el horizonte, Daniel ya estaba arrastrando el primer fardo colina arriba hacia su campamento. Era pesado, más de lo que había imaginado, y el suelo arenoso hacía difícil el movimiento. Pero siguió adelante, tirando de la cuerda con ambas manos. Cuando llegó al lugar donde había instalado su carreta, dejó el fardo en el suelo y observó el espacio vacío alrededor. Allí comenzaría. Durante toda la mañana repitió el mismo esfuerzo. Caminaba hasta el arroyo, tomaba un fardo y lo arrastraba lentamente hasta la colina. Al principio sus movimientos eran torpes, pero con el paso de las horas encontró un ritmo. Cada viaje terminaba con un nuevo bloque colocado junto al anterior.
Antes de que el sol estuviera en lo alto del cielo, había reunido una pequeña fila. Entonces comenzó a organizarlos. Colocó los fardos uno al lado del otro formando un rectángulo. Luego añadió una segunda fila encima. Descubrió que, si los colocaba alternando las juntas, las paredes parecían más firmes. Era un principio simple que había visto en muros de piedra cuando era niño. Aún así, sabía que aquello no sería suficiente. El viento de las praderas era fuerte, demasiado fuerte para una construcción débil. Por eso buscó otra solución. Cerca del arroyo crecían algunos arbustos de sauce. No eran grandes, pero sus ramas eran largas y flexibles. Daniel cortó varias con su cuchillo y las afiló en uno de los extremos. Luego buscó una vieja barrena que había conseguido en el pueblo días atrás. Con paciencia comenzó a perforar los fardos de la pared. Después introducía las estacas de madera a través de los bloques, clavándolas profundamente hasta el suelo. De esa manera cada fila quedaba unida a la anterior. El trabajo era lento y agotador. Las manos de Daniel ya estaban llenas de heridas por las semanas anteriores de esfuerzo, y la cuerda de los fardos raspaba la piel cada vez que los arrastraba. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora tenía un plan, y el tiempo que antes parecía vacío comenzaba a llenarse con propósito. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, Daniel transportaba fardos, los colocaba en la pared y los fijaba con estacas. Poco a poco el rectángulo inicial comenzó a elevarse, primero hasta la altura de sus rodillas, luego hasta su cintura, después hasta su pecho. La estructura comenzaba a parecerse a una casa. No era hermosa. Desde lejos parecía simplemente un montón de hierba amontonada. Pero al empujar las paredes con las manos, Daniel descubría que no se movían. Una tarde, mientras trabajaba en la tercera fila de bloques, vio una figura acercándose desde la distancia. Era Sam Brown. El viejo había escuchado rumores sobre la extraña construcción que el nuevo colono estaba levantando en las colinas. Movido por la curiosidad, decidió verlo con sus propios ojos. Cuando llegó al campamento, desmontó lentamente del caballo y observó la pared que ya se levantaba frente a la carreta. Durante un rato no dijo nada. Se acercó, apoyó ambas manos sobre la superficie del fardo y empujó con fuerza. El bloque apenas se movió. Luego caminó alrededor de la estructura, examinando la forma en que Daniel había colocado las filas y las estacas que atravesaban las paredes. Era una idea extraña. Nunca había visto una casa construida con fardos de hierba. Sin embargo, había algo en la forma en que los bloques estaban unidos que hacía difícil descartarla por completo. El viejo miró al niño dormido dentro de la carreta y luego volvió a observar la pared. El viento soplaba fuerte aquel día, pero la estructura permanecía firme. Finalmente Sam volvió a montar su caballo y se marchó sin decir mucho. No parecía convencido, pero tampoco se burló de la idea. Con el paso de las semanas, otros vecinos comenzaron a aparecer. Algunos llegaban por simple curiosidad, otros porque el rumor de la extraña casa de hierba se había extendido por la región. Muchos de ellos sonreían con incredulidad. Para ellos la hierba siempre había sido alimento para animales, no material de construcción. Algunos comentaban que el primer viento fuerte esparciría los fardos por toda la pradera. Daniel escuchaba esas opiniones sin discutir. Sabía que solo el tiempo demostraría si tenía razón o no. Cuando las paredes alcanzaron finalmente la altura de un hombre, comenzó el siguiente desafío. La hierba debía protegerse de la lluvia. Si el agua penetraba en los fardos, el material podría pudrirse y perder su resistencia. Daniel había pensado en ello desde el principio. Cerca del arroyo, encontró una zona donde la tierra era más oscura y pegajosa. Era arcilla mezclada con restos de hierba. Comenzó a cavar allí y a mezclar la tierra con agua hasta formar una masa espesa. Después, añadió trozos de pasto seco para darle mayor consistencia.
El resultado era un barro denso que podía extenderse con las manos. Así comenzó a cubrir las paredes. El primer día aplicó una capa gruesa que se pegaba a la hierba como si fuera parte del suelo mismo. El barro llenaba los espacios entre los tallos y endurecía la superficie exterior. Durante varios días repitió el proceso. Cada capa nueva hacía la pared más sólida. Poco a poco el color dorado de la hierba desapareció bajo una piel marrón de arcilla seca. Cuando el sol la endurecía, la superficie se volvía sorprendentemente dura. Desde cierta distancia, la casa ya no parecía un montón de fardos. Parecía una construcción de tierra. Mientras tanto, Daniel preparó la estructura del techo utilizando postes de madera que había recogido a lo largo de los arroyos lejanos. No eran grandes troncos, pero unidos formaban una base suficiente. Encima colocó ramas, luego hierba y finalmente una capa de tierra. El resultado era un techo pesado pero compacto. Cuando por fin terminó, el interior de la casa quedó protegido del viento. Daniel abrió una pequeña ventana orientada hacia el sur para permitir la entrada de luz. Dentro colocó la vieja estufa que había comprado usada en el pueblo. No era grande, pero podía generar suficiente calor para un espacio pequeño. Una tarde de finales de verano, Daniel entró en la casa recién terminada y cerró la puerta detrás de él. El viento seguía soplando sobre las colinas, pero dentro reinaba un silencio inesperado. Se sentó en el suelo y observó las paredes gruesas que lo rodeaban. Eran toscas, irregulares y estaban cubiertas de barro seco, pero estaban firmes. Apoyó la mano contra una de ellas. No estaba fría. Era simplemente neutra, como si el exterior y el interior se hubieran separado completamente. Por primera vez desde que había llegado a aquellas tierras, Daniel sintió algo parecido a la esperanza. El verano comenzaba a terminar, y aunque aún quedaban muchas incertidumbres, ahora había algo que antes no existía: un hogar. Sin embargo, la verdadera prueba todavía no había llegado. El invierno avanzaba lentamente desde el norte, trayendo consigo el frío más cruel que las praderas podían ofrecer. El otoño llegó a las colinas de arena con una lentitud engañosa. Durante algunas semanas el viento se volvió más fresco y las noches comenzaron a alargarse, pero el sol todavía calentaba la pradera durante el día. Desde lejos las colinas seguían pareciendo tranquilas, cubiertas por el mismo mar de hierba que Daniel Rivera había visto al llegar meses atrás. Sin embargo, quienes conocían aquellas tierras sabían que la calma era solo una pausa antes de algo mucho más duro. Dentro de la casa recién terminada, Daniel empezó a notar cambios que al principio apenas comprendía. Durante los primeros días de frío, cuando el viento soplaba desde el norte, esperaba sentir el mismo aire helado que atravesaba las mantas de la carreta en la que había dormido durante el verano. Pero eso no ocurrió. Las paredes gruesas de fardos cubiertos de arcilla parecían detener el viento de una manera casi extraña. Cuando la temperatura bajaba al caer la noche, el interior de la casa seguía siendo soportable. No cálido como en una habitación con fuego fuerte, pero sí estable, tranquilo, sin la sensación de frío que se desliza por cada rendija. Daniel encendía la pequeña estufa por la tarde, utilizando algunas ramas secas y trozos de pasto enrollado que encontraba en los alrededores. El fuego ardía lentamente, produciendo un calor modesto pero constante. Lo sorprendente era que ese calor no desaparecía rápidamente. Cuando se despertaba en mitad de la noche para revisar a Tomás, el aire dentro de la casa seguía siendo templado. Las paredes parecían guardar el calor como si fueran una manta enorme. Daniel comenzó a comprender lo que había construido casi por instinto. La hierba prensada contenía miles de pequeños espacios llenos de aire atrapado. Ese aire actuaba como una barrera que impedía que el frío exterior penetrara con facilidad. Y al mismo tiempo, el calor generado dentro de la casa tardaba mucho en escapar. La idea que había nacido de la desesperación comenzaba a demostrar su valor. Las primeras heladas llegaron en noviembre.
La escarcha cubría las colinas al amanecer y el pasto crujía bajo las botas al caminar. Desde la pequeña ventana de su casa, Daniel observaba la pradera volverse blanca cada mañana antes de que el sol derritiera el hielo. El interior seguía siendo estable. La estufa apenas necesitaba alimentarse 1 o 2 veces durante la noche para mantener el calor suficiente para él y su hijo. Tomás dormía envuelto en mantas, sobre una cama improvisada hecha con sacos y telas, y su respiración tranquila llenaba la habitación con una sensación de vida que Daniel escuchaba constantemente. A veces se despertaba en mitad de la noche solo para asegurarse de que el niño seguía allí, respirando. Aún así, sabía que aquello era solo el comienzo. Las verdaderas tormentas de invierno aún no habían llegado. A mediados de enero el cielo comenzó a cambiar. Durante varios días las nubes se acumularon en el horizonte norte formando una masa gris y pesada. El viento se volvió más agresivo y arrastraba pequeños remolinos de nieve seca que se movían como fantasmas sobre la pradera. Los viejos colonos del pueblo hablaban de una tormenta fuerte que avanzaba desde las regiones más frías del continente. Una de esas tormentas capaces de transformar la pradera en un lugar casi imposible de atravesar. La mañana del día en que todo comenzó, Daniel despertó antes del amanecer. El viento ya golpeaba la casa con fuerza. No era un soplo constante como en otras ocasiones, sino ráfagas violentas que hacían vibrar ligeramente la estructura. Encendió la estufa y miró por la ventana. El cielo era de un gris oscuro y el aire parecía moverse con una velocidad inquietante. A media mañana comenzó a nevar. No era una nevada tranquila. El viento arrastraba los cristales de hielo horizontalmente, golpeando las paredes con un sonido áspero, como arena lanzada contra una superficie dura. La pradera desapareció detrás de una cortina blanca. El viento rugía alrededor de la casa como un animal furioso, en algunas ráfagas tan fuertes que Daniel podía sentir la presión contra las paredes. Durante un momento se preguntó si la estructura resistiría. Se acercó a una de las paredes y apoyó la mano sobre la arcilla endurecida. La superficie estaba fría, pero firme. No había vibraciones fuertes ni crujidos alarmantes. La casa se mantenía estable. La tormenta continuó durante horas. A primera hora de la tarde, mientras Daniel alimentaba la estufa con calma, escuchó un golpe apagado contra la puerta. Al principio pensó que era solo el viento, pero el sonido volvió a repetirse. Abrió la puerta con cuidado. El aire helado entró como una ola violenta. Frente a él estaba Sam Brown, cubierto de nieve hasta los hombros. Su rostro estaba pálido y el hielo se acumulaba en su barba. Detrás de él, apenas visible entre la nieve que volaba, había otras 2 figuras. Su familia. El viejo colono había intentado resistir la tormenta en su propia casa, pero el viento había derribado parte de una pared del lado norte. El frío comenzó a entrar con una fuerza imposible de detener. No había tenido otra opción que caminar hasta la única casa cercana. Daniel los hizo entrar rápidamente. Cuando la puerta se cerró, el silencio relativo del interior contrastó con el caos del exterior. Sam se quedó de pie durante unos segundos, mirando la habitación. El calor de la estufa era modesto, pero suficiente. Las paredes gruesas habían mantenido el frío afuera. Durante el resto del día permanecieron allí, escuchando el rugido del viento. Sin embargo, la tormenta aún no había terminado de traer lo peor. A medida que avanzaba la noche, el frío se volvió más intenso. La temperatura descendió a niveles que pocos seres humanos podían soportar durante mucho tiempo al aire libre. Y entonces comenzaron a llegar más personas. Primero fue un hombre joven con su esposa, cuyos hijos estaban temblando después de caminar a través del viento. Su casa de madera no había logrado retener el calor. El viento se filtraba por cada rendija, y el interior se había vuelto casi tan frío como el exterior.
Más tarde llegó otra familia que había perdido parte del techo de su granero y no tenía forma de protegerse. Uno por uno fueron entrando. La pequeña casa de Daniel se llenó de gente. El espacio se volvió estrecho y el aire estaba cargado con el vapor de muchas respiraciones, pero el calor también aumentó. Los cuerpos reunidos, la estufa encendida y las paredes gruesas creaban una atmósfera que contrastaba con el infierno de hielo que se desataba afuera. Durante 2 días, la tormenta golpeó las colinas. El viento levantaba montañas de nieve contra las paredes de la casa. Las ráfagas eran tan fuertes que a veces parecía que el aire entero intentaba empujar la construcción colina abajo. Pero las paredes de fardos prensados y arcilla permanecieron firmes. El calor se mantuvo dentro. Cuando finalmente el viento se calmó y el cielo se despejó, Daniel abrió la puerta lentamente. El aire que entró era tan frío que quemaba al respirar. La pradera estaba cubierta por una capa profunda de nieve que llegaba hasta las ventanas del lado norte. Varias casas cercanas habían sufrido daños. Algunas paredes habían cedido bajo el peso del hielo. Otras habían quedado tan frías por dentro que sus ocupantes no habrían sobrevivido allí. La casa de fardos, en cambio, seguía en pie. Sam Brown salió detrás de Daniel y observó la estructura durante largo rato. El viejo colono había vivido muchos inviernos en aquellas praderas. Había visto construcciones de madera, de tierra y de piedra fracasar frente al frío. Pero aquella casa hecha con bloques de hierba había resistido. Dentro de esas paredes, su familia y otras personas habían encontrado refugio cuando todo parecía perdido. Con el paso de las semanas, la historia comenzó a extenderse por toda la región. Los colonos hablaban de la casa que había mantenido el calor durante la peor tormenta del invierno. Algunos comenzaron a visitar a Daniel para ver la construcción con sus propios ojos. Caminaban alrededor de la estructura, tocaban las paredes y entraban al interior para sentir la temperatura. Muchos de ellos habían pasado meses intentando calentar casas que perdían el calor en cada rendija. Aquella solución inesperada parecía ofrecer algo diferente. Con la llegada de la primavera, algunos comenzaron a experimentar. Primero pequeños cobertizos, luego graneros, finalmente casas. Daniel nunca cobró por explicar lo que había hecho. Mostraba a cualquiera que quisiera aprender cómo apilar los fardos, cómo atravesarlos con estacas y cómo cubrirlos con arcilla para protegerlos. Los años pasaron. Tomás creció dentro de aquella casa que había nacido de la necesidad y la desesperación. Para él, las paredes de hierba endurecida eran algo natural, parte del paisaje de su infancia. Para Daniel siempre fueron algo más. Cada invierno, cuando el viento volvía a soplar sobre las colinas de Nebraska, él recordaba aquella noche en que había encontrado los fardos abandonados junto al arroyo. Recordaba el momento en que una idea improbable apareció en su mente mientras miraba el cielo lleno de estrellas. Una idea que nadie había tomado en serio. Una idea que había salvado vidas. Y cada vez que el fuego de la estufa iluminaba las paredes gruesas de su casa, Daniel comprendía que a veces el futuro no se construye con los materiales que todos consideran valiosos. A veces se construye con aquello que el mundo había dejado olvidado en el campo, y con la decisión de un hombre que se negó a rendirse frente al frío. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades extraordinarias donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudarás a que más personas puedan descubrir esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíalo a alguien que hoy necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Entre ellas hay muchos relatos sorprendentes que pueden impresionarte tanto como este. Tal vez la próxima historia resulte aún más inesperada. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.